En este video, exploramos los giros intrincados y a menudo inesperados en las vidas de personas reales. Tomemos a James, quien vio su tranquila noche destrozada cuando su esposa, Grace, soltó una bomba después de 30 años de matrimonio. Ella reveló su deseo de tener una aventura con su hermano, con la esperanza de mejorar su relación. James, abrumado por la traición, ideó un plan meticuloso, no solo por venganza, sino para dar una lección que ninguno de los dos olvidaría. Únete a nosotros mientras profundizamos en estas experiencias humanas profundas, donde el amor, la traición y la redención se entrelazan en poderosas narrativas. James se sentó en su sillón disfrutando de la paz de la noche cuando Grace entró con una expresión decidida en su rostro. Después de 30 años de matrimonio, su actitud le resultaba familiar, pero esa noche había algo diferente. Dejó su libro a un lado, dándole toda su atención. James, necesito hablar contigo, comenzó ella, su voz firme pero seria. James asintió, animándola a continuar. Ella tomó una respiración profunda y dijo: voy a salir en una cita con tu hermano Luke. Él es muy bueno en el arte de hacer el amor y en el sexo. Quiero aprender de él para darle más chispa a nuestra vida sexual. Cuando regrese, haremos el amor. La mente de James se quedó en blanco por un momento, las palabras lo golpearon como un golpe físico. La miró, intentando comprender lo que acababa de decir. Su rostro palideció y sus manos empezaron a temblar. Estás bromeando, ¿verdad? Logró decir con voz tensa. Grace negó con la cabeza, su expresión sincera. No, lo digo en serio. Creo que esto será bueno para nosotros. Las emociones de James eran un torbellino de confusión, traición y rabia. ¿Cómo podía pensar ella que esto mejoraría su relación? Se levantó abruptamente, la silla rasguñando el suelo. Necesito salir de aquí, dijo con la voz quebrada. Sin esperar una respuesta, agarró su abrigo y salió de la casa, dando un portazo tras de sí. Afuera, el aire fresco de la noche hizo poco por calmarlo. Caminó sin rumbo, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. La traición lo hirió profundamente y sintió una mezcla de tristeza y furia que nunca había experimentado antes. Grace siempre había sido el amor de su vida, y ahora planeaba traicionarlo con su propio hermano. El dolor era insoportable. Mientras deambulaba por las calles desiertas, una idea oscura comenzó a formarse en su mente. No podía permitir que esto sucediera. Necesitaban entender las consecuencias de sus acciones. Pasó horas caminando y pensando, refinando su plan. Para cuando regresó a casa, estaba resuelto, esto no se trataría solo de venganza, sería una lección que ninguno de los dos olvidaría. Al regresar a la casa, encontró a Grace dormida, ajena a la tormenta que había desatado. Se quedó junto a la puerta del dormitorio, observándola por un momento, sintiendo una punzada de tristeza. Pero no podía permitirse ablandarse, no ahora. Necesitaba ser fuerte para llevar esto a cabo. Durante los días siguientes, James preparó todo meticulosamente. Transfirió sus ahorros a una nueva cuenta, vendió discretamente objetos valiosos y aseguró un nuevo apartamento en una ciudad diferente. Mantuvo la fachada de normalidad alrededor de Grace, incluso mientras su resentimiento crecía. Cada vez que ella le sonreía, tenía que recordarse a sí mismo su traición para mantenerse enfocado. Finalmente, llegó el día. Grace se estaba preparando para su cita con Luke, tarareando una melodía mientras escogía un atuendo. James la observó desde la puerta, sus emociones una mezcla compleja de ira y desamor. Que te diviertas, dijo, forzando una sonrisa. Grace se volvió, sus ojos brillando de emoción. Gracias, James. Prometo que esto será bueno para nosotros. James asintió, su rostro una máscara de calma. Eso espero. Tan pronto como ella salió, él se puso en acción. Empacó sus maletas, reunió sus posesiones más valiosas en un montón en la sala de estar y las roció con gasolina. Encendiendo una cerilla, observó cómo las llamas consumían el montón, sintiendo una sombría satisfacción. Esto era solo el comienzo. Con todo listo, dejó el apartamento, cerrando la puerta con llave tras de sí. Condujo al banco, hizo la transferencia final y se dirigió al aeropuerto. Mientras el avión despegaba,
miró por la ventana, dejando atrás su vida antigua y la traición, decidido a comenzar de nuevo. James se sentó solo en su oficina, una pequeña lámpara arrojando una luz tenue sobre el escritorio. La traición pesaba en su mente, pero sabía que debía mantenerse enfocado. Comenzó iniciando sesión en su cuenta bancaria conjunta, sintiendo una determinación sombría sentarse en su interior. Metódicamente, transfirió sus ahorros a una cuenta recién abierta bajo otro nombre. Cada transacción le dejaba un sabor amargo en la boca, pero siguió adelante, sabiendo que era necesario para su plan. A continuación, se dirigió a sus posesiones valiosas. James listó sus electrónicos caros, joyas y obras de arte en línea. Contactó a compradores, organizando ventas discretas para evitar llamar la atención. Cada artículo vendido se sentía como una parte de su vida compartida deslizándose, pero también alimentaba su determinación. Necesitaba reunir la mayor cantidad de dinero posible para ejecutar su escape. Encontrar un nuevo apartamento fue el paso final. James investigó diferentes ciudades, eventualmente eligiendo una lo suficientemente lejana para empezar de nuevo. Rentó un modesto apartamento, asegurándose de que estuviera listo para su llegada. La nueva dirección simbolizaba una ruptura limpia con su pasado, un lugar donde podría reconstruirse sin la sombra de la traición de Grace sobre él. Durante estos preparativos, James tuvo que mantener la fachada de normalidad. Grace no podía sospechar nada. Continuó su rutina, compartiendo comidas y conversaciones como si nada hubiera cambiado. Cada interacción era una prueba de su compostura, un desafío para mantener su ira y tristeza ocultas. Cuando ella le sonreía, sentía una punzada de dolor, pero se mantenía firme, recordando el dolor que ella le había causado. En el trabajo, James funcionaba como de costumbre. Asistía a reuniones, completaba proyectos e interactuaba con colegas como si todo fuera normal. Su desempeño no se resintió, aunque por dentro estaba luchando con un torbellino de emociones. Cada tarea que completaba lo acercaba más a su objetivo, reforzando su determinación de llevarlo a cabo. Por las noches, James se sentaba con Grace, escuchándola hablar sobre su día. Su emoción por la próxima cita con Luke era palpable, y le costaba mucho mantenerse calmado. Asentía y respondía adecuadamente, ocultando la furia hirviente bajo una máscara de indiferencia. Cada noche, mientras Grace se iba a dormir, James se quedaba despierto hasta tarde, planeando meticulosamente cada detalle de su partida. Los días previos a su cita estaban llenos de una tensa anticipación. James finalizó sus planes, revisando cada detalle para asegurarse de que no se pasara por alto nada. Empacó una maleta con artículos esenciales, dejándola escondida en el garaje. Su corazón dolía al pensar en dejar atrás la vida que había construido, pero sabía que no había otra opción. El día de su cita, James observó a Grace prepararse con una calma forzada. Ella tarareaba una melodía, ajena a la tormenta que se desataba dentro de él. Cuando ella salió de la casa, le ofreció una extraña sonrisa y una despedida casual. Una vez que se fue, James se puso en acción. Recuperó su maleta, la cargó en el auto y echó un último vistazo a la casa. El hogar que habían compartido durante décadas ahora se sentía como una prisión, sus paredes cerrándose sobre él. Conduciendo al banco, James hizo la transferencia final de fondos, vaciando su cuenta conjunta. Retiró una gran suma de dinero, suficiente para mantenerse durante los primeros meses en su nueva ciudad. El empleado del banco le lanzó una mirada curiosa, pero él la ignoró, su mente enfocada en la tarea en cuestión. Finalmente, James se dirigió al aeropuerto. Estacionó el auto, se registró para su vuelo y pasó por seguridad con una sensación de desapego surrealista. Mientras abordaba el avión, sintió una mezcla de alivio y tristeza. La vida que había conocido había terminado, reemplazada por un futuro incierto. Pero en su corazón, sabía que era un futuro que debía abrazar. Grace estaba radiante de emoción mientras se preparaba para su cita con Luke. Tarareaba una melodía ligera, su anticipación evidente en cada movimiento. Seleccionó cuidadosamente su atuendo, eligiendo un vestido negro que acentuaba su figura. Frente al espejo, se aplicó el maquillaje meticulosamente, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la noche que tenía por delante. En el fondo, James la observaba con el corazón pesado. Disimulaba sus verdaderas emociones, presentando una fachada de indiferencia.
Su mente corría con el plan que había elaborado meticulosamente, pero no podía permitir que Grace viera ningún signo de su agitación interna. Cada vez que ella lo miraba, él forzaba una sonrisa, asintiendo a su charla sobre los planes que tenía con Luke. ¿Cómo me veo?, preguntó Grace, dando una vuelta para mostrar su atuendo. Deslumbrante, respondió James, su voz firme a pesar de la tormenta interior. Satisfecha, Grace le dio un beso en la mejilla. Te veré más tarde esta noche, no te quedes despierto esperándome, dijo alegremente mientras agarraba su bolso y se dirigía a la puerta. Cuando la puerta principal se cerró tras ella, la sonrisa de James se desvaneció. Se quedó quieto por un momento, respirando hondo para calmarse. La casa estaba inquietantemente silenciosa sin su presencia, amplificando sus sentimientos de traición. Sacudió esos pensamientos, sabiendo que tenía que actuar rápido. James se movió con propósito, recuperando las latas de gasolina que había escondido antes. Recorrió la casa, recogiendo las posesiones más valiosas de Grace, joyas, ropa de diseñador, electrónicos y otros objetos de valor. Los amontonó en la sala de estar, cada objeto un doloroso recordatorio de la vida que habían compartido y la confianza que ella había destrozado. Una vez que todo estuvo reunido, roció el montón con gasolina, el olor penetrante llenando el aire. Sus manos temblaron ligeramente, pero perseveró, encendiendo una cerilla y observando cómo las llamas envolvían el montón. El fuego crepitaba y rugía, consumiendo todo a su paso. James se apartó, sintiendo una sombría satisfacción mientras el incendio crecía. Con el fuego en pleno auge, James pasó a la siguiente parte de su plan. Corrió al dormitorio, empacando una maleta con objetos esenciales, ropa, documentos personales y algunos recuerdos preciados. Los metió en la maleta. Echó un último vistazo a la habitación, los recuerdos inundando su mente, pero no podía detenerse en ellos ahora, tenía que avanzar. Se dirigió al garaje, cargando la maleta en el maletero de su coche. El aire nocturno era fresco y nítido, un marcado contraste con el caos dentro de la casa. James respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Esto marcaba el final de un capítulo y el comienzo de otro. Alejándose de la casa, no miró hacia atrás. Su corazón dolía por la vida que estaba dejando atrás, pero la traición era demasiado profunda para perdonarla. Se dirigió directamente al banco, haciendo la transferencia final de fondos a su nueva cuenta. El cajero lo observó con curiosidad, pero mantuvo la compostura, completando la transacción rápidamente. Luego, James condujo al aeropuerto. Estacionó, se registró para su vuelo y pasó por seguridad con una eficiencia mecánica. Mientras abordaba el avión, sintió un sentido de finalidad. La vida que había conocido se desvanecía, reemplazada por un futuro incierto. Pero en esa incertidumbre encontró un atisbo de esperanza, una oportunidad para empezar de nuevo, libre de la traición que había destrozado su mundo. James estacionó su coche fuera del banco, su mente enfocada en los pasos finales de su plan. El peso de la bolsa llena de documentos importantes y algunas pertenencias personales le recordaba el camino irreversible que había elegido. Entró al banco, su rostro una máscara de calma determinación. Dentro, se acercó al cajero con voz firme, solicitando la última transferencia de fondos. La cajera, una joven con una sonrisa amigable, procesó su solicitud sin mostrar signos de sospecha. James observó cómo los números en la pantalla confirmaban el movimiento de sus ahorros a su nueva cuenta. Una vez completado, pidió cortésmente un gran retiro en efectivo. La cajera asintió, contando los billetes con eficiencia. El corazón de James latía con fuerza mientras tomaba el sobre lleno de dinero, deslizándolo en su bolsa. Agradeciendo a la cajera, salió del banco, el aire fresco de la tarde golpeando su rostro al salir. Caminó rápidamente hacia su coche, cada paso lo acercaba más a su nuevo comienzo. Con los fondos asegurados, no había vuelta atrás. Conduciendo hacia el aeropuerto, James sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Las luces de la ciudad pasaban borrosas mientras navegaba por las calles familiares, por lo que sabía que sería la última vez. Los recuerdos de su vida con Grace parpadeaban en su mente, pero los apartó, enfocándose en el futuro. Al llegar al aeropuerto, James estacionó en el lote de larga estancia, haciendo una nota mental de la ubicación de su coche. Agarró su bolsa y se dirigió al interior,
mezclándose con la corriente de viajeros. El bullicio de la terminal resultaba extrañamente reconfortante, un marcado contraste con la agitación en su corazón. En el mostrador de facturación, James presentó su boleto y su identificación. El agente de la aerolínea procesó su información, entregándole una tarjeta de embarque con una sonrisa. «Que tengas un buen viaje», le dijo. Él asintió, agradeciéndole en silencio antes de dirigirse a la seguridad. Navegando por la seguridad, James mantuvo una apariencia tranquila, a pesar de los nervios que lo corroían por dentro. Colocó su bolsa en la cinta transportadora, caminó a través del escáner y recuperó sus pertenencias al otro lado. Cada paso se sentía como una prueba de su determinación, pero la superó sin incidentes. Encontrando su puerta de embarque, James se acomodó en una silla, su mente corriendo. Los minutos pasaban arrastrándose, cada uno lleno de una mezcla de anticipación y temor. Observó a los otros pasajeros, sus actividades mundanas un marcado contraste con la decisión que había tomado y que cambiaría su vida. Su teléfono vibró con un mensaje de Grace, preguntando cuándo estaría en casa. Lo ignoró, sintiendo una punzada de culpa mezclada con ira. Finalmente, el anuncio de embarque resonó por los altavoces. James se levantó, uniéndose a la fila de pasajeros. Su corazón latía con fuerza mientras entregaba su pase de abordar al asistente, quien lo escaneó y le deseó un vuelo agradable. Subiendo al avión, James sintió que el peso de su vida pasada comenzaba a levantarse, reemplazado por un sentido tentativo de libertad. Encontró su asiento, guardó su bolsa y se abrochó el cinturón. Mientras el avión rodaba hacia la pista, James miró por la ventana, la ciudad que había llamado hogar durante décadas encogiéndose debajo de él. Los motores rugieron con vida y, con un impulso de velocidad, la aeronave se levantó del suelo. A medida que el avión ascendía, James sintió una oleada de emociones mezcladas. El alivio lo invadió, templado por la tristeza de dejar todo atrás. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también reconoció la necesidad de su escape. Las luces de la ciudad se desvanecieron en la oscuridad y James cerró los ojos, listo para abrazar lo que viniera después. Este viaje fue el primer paso hacia una nueva vida, libre de traiciones y lleno de posibilidades. Grace salió del coche con una amplia sonrisa en su rostro después de su noche con Luke. La emoción de la noche aún le ingeraba mientras caminaba hacia el apartamento, su mente llena de recuerdos de la velada, ajena a la escena que la esperaba dentro. Desbloqueó la puerta y entró, llamando a James, pero fue recibida con un silencio inquietante. El olor la golpeó primero, acre y ahumado. Se le cerró la garganta. El pánico la invadió mientras corría hacia la sala de estar, solo para enfrentarse a una escena de devastación. Sus posesiones valiosas, reducidas a restos carbonizados, yacían en un montón humeante. Joyas, ropa de diseñador, electrónicos, todo lo que había atesorado estaba ahora en cenizas y ruinas. Su mente corría, tratando de comprender lo que había sucedido. Tropezó por el apartamento, buscando cualquier señal de James. El vacío de cada habitación amplificaba su temor. Su ropa había desaparecido, sus pertenencias faltaban, que era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. El corazón de Grace latía con fuerza mientras la realidad de la situación comenzaba a hundirse. En el mostrador de la cocina, vio un trozo de papel doblado. Sus manos temblaban mientras lo recogía y lo desdoblaba. La letra de James era inconfundible. La nota era breve, pero su impacto fue profundo. Grace, tu traición cortó más profundo de lo que puedes imaginar. Esta es la consecuencia de tus acciones. Espero que encuentres lo que buscas con Luke. En cuanto a mí, sigo adelante. No intentes buscarme. James. Sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo, la nota resbalando de sus dedos. La gravedad de lo que había hecho la golpeó como una ola. Había estado tan atrapada en su emoción con Luke, tan confiada en sus planes para darle más chispa a su relación, que había juzgado completamente mal la reacción de James. Ahora, estaba pagando el precio. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras examinaba la destrucción a su alrededor. Esto no era solo una pérdida de posesiones materiales, era la obliteración de la vida que habían construido juntos. Los recuerdos de tiempos más felices pasaron por su mente, ahora manchados por su traición y el acto desesperado de venganza de James.
El silencio en el apartamento era opresivo, lleno de los ecos de su pasado. Grace sintió una punzada de arrepentimiento tan intensa que era casi física. Había querido mejorar su relación, pero en su egoísmo, la había destruido completamente. Sus acciones habían alejado al hombre con el que había pasado 3 décadas, dejándola sola en medio de las ruinas de su vida. Grace recogió la nota de nuevo, leyendo las palabras de James una y otra vez. La finalización de la misma la golpeó cada vez. Él se había ido. El hombre que pensaba conocer había respondido de una manera que nunca esperó, mostrándole lo profundamente que lo había herido. Se puso de pie, sus piernas inestables, y deambuló por el apartamento una vez más. Cada habitación, ahora vacía y silenciosa, era un recordatorio contundente de sus elecciones. La realización la golpeó, estaba verdaderamente sola, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La gravedad de su traición no solo le había costado a James, sino también la estabilidad y seguridad de su vida. Mientras estaba de pie en los restos carbonizados de la sala de estar, Grace sintió una mezcla de tristeza y culpa. Había subestimado al hombre con el que había pasado 30 años, y ahora estaba pagando el precio. La realidad de sus acciones y las consecuencias que habían traído eran dolorosamente claras. Grace se quedó con nada más que la dura verdad de su traición y las desoladas secuelas de sus decisiones. Grace estaba sentada en la sala de estar, los restos de sus posesiones aún humeando, cuando un golpe agudo resonó en el apartamento. Abrió la puerta y encontró a 2 oficiales de policía de pie, con expresiones serias. «Señora Thompson», preguntó uno de ellos, mostrando su placa, «necesitamos hablar con usted sobre el incendio». Su corazón se hundió. Ella dio un paso al costado para dejarlos entrar, su mente corriendo. Los oficiales entraron, echando un vistazo a los restos carbonizados. «¿Qué pasó aquí?», preguntó uno de ellos, con un tono profesional pero inquisitivo. Grace balbuceó, tratando de explicar. «Llegué a casa y encontré todo así. No sé qué pasó. Mi esposo, él debe haber hecho esto antes de irse». Los oficiales intercambiaron miradas. «Señora Thompson, estamos investigando este incendio como un posible caso de incendio premeditado. También hay preguntas sobre un posible fraude de seguros. Necesitamos que venga con nosotros a la comisaría para un mayor interrogatorio». El shock la invadió. ¿Incendio premeditado? ¿Fraude de seguros? «No tuve nada que ver con esto», protestó, pero los oficiales se mantuvieron firmes. «Entendemos que esto es difícil, pero necesitamos seguir el protocolo», dijo el otro oficial. «Por favor, venga con nosotros». En la comisaría, Grace fue llevada a una pequeña sala de interrogatorios. Se sentó en la mesa, con los nervios de punta, mientras los oficiales la interrogaban sobre los eventos que llevaron al incendio. Le preguntaron sobre su relación con James, su partida repentina y su situación financiera. Cada pregunta se sentía como un nuevo peso que la oprimía. Horas después, le permitieron irse, pero la investigación estaba lejos de terminar. Al salir de la comisaría, su teléfono vibró con un mensaje de su banco. Lo leyó con creciente horror, todas sus cuentas habían sido congeladas. El pánico la invadió al darse cuenta de la magnitud de su situación. Grace corrió al cajero automático más cercano para verificar sus saldos, esperando que hubiera algún error. Insertó su tarjeta e ingresó su PIN, solo para ver un saldo de 0. Intentó con otra cuenta, con el mismo resultado. Sus ahorros, todo en lo que había confiado, se había esfumado. De regreso en el apartamento, intentó llamar al banco, pero confirmaron sus peores temores. Debido a la investigación en curso, todos sus activos estaban congelados. Su acceso al dinero estaba completamente cortado. La realidad de su situación se estrelló sobre ella, estaba bajo sospecha, financieramente paralizada y completamente sola. La desesperación la invadió. Llamó a Luke, explicándole la situación con apresuramiento. Él escuchó, pero parecía distante, su apoyo vacilante mientras la gravedad de su situación se hacía evidente. «No sé cuánto puedo ayudarte, Grace», dijo su voz teñida de arrepentimiento. «Esto es serio». El aislamiento era asfixiante. Los pensamientos de Grace se arremolinaban mientras trataba de comprender la enormidad de su situación.
Su esposo se había ido, sus posesiones destruidas, y ahora enfrentaba posibles consecuencias legales. La vida que había conocido se había desintegrado en cuestión de días. Contactó a un abogado, con la esperanza de encontrar una salida a este desastre. La actitud del abogado era tranquila pero seria mientras discutían los cargos. Este es un caso complejo, dijo el abogado. Necesitaremos reunir pruebas para demostrar su inocencia y desentrañar los problemas financieros. No será fácil y tomará tiempo. Gracia sintió, su mente un torbellino de ansiedad y arrepentimiento. Cada paso que daba parecía llevarla más profundamente en una pesadilla de la que no podía despertar. La gravedad de sus acciones y sus repercusiones pesaban mucho sobre ella, un recordatorio constante de la traición que había desencadenado todo. Sentada sola en el apartamento vacío, el silencio era ensordecedor. La investigación, los activos congelados y los problemas legales eran más de lo que jamás habría anticipado. Había subestimado la reacción de James y ahora estaba atrapada en una red de consecuencias de la que parecía no haber escape. El teléfono de Grace vibraba sin cesar, sacándola de un sueño inquieto. Extendió la mano hacia él, su corazón hundiéndose al ver la avalancha de notificaciones. Sus cuentas en las redes sociales estaban explotando con comentarios, mensajes y menciones. Confundida, abrió uno de los mensajes y vio un enlace a un video. Con manos temblorosas, hizo clic en él. El video comenzó con James, luciendo sombrío y compuesto, dirigiéndose a la cámara. Esta es la verdad sobre mi esposa, Grace, comenzó. Detalló sus 30 años de matrimonio y luego soltó la bomba sobre su aventura con su hermano Luke. Mientras hablaba, imágenes de Grace y Luke juntos, claramente tomadas sin su conocimiento, aparecían en la pantalla. El video terminó con el desgarrador mensaje de James sobre la traición y cómo iba a seguir adelante. Grace sintió como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. El video estaba editado de manera experta, haciendo que su infidelidad y engaño quedaran dolorosamente claros. Los comentarios se agolpaban, llenos de juicio y desprecio. Personas que conocía e incluso desconocidos la condenaban, etiquetándola de rompehogares y peor. El video se extendió como un reguero de pólvora, compartido en varias plataformas. Los medios de comunicación lo recogieron, sumándose a su deshonra pública. Dondequiera que iba, había recordatorios de su traición y la humillación que había causado. Las repercusiones fueron inmediatas y brutales. Los vecinos la evitaban, los amigos le daban la espalda y hasta los colegas en el trabajo se distanciaban. Su reputación estaba destrozada. Desesperada por apoyo, Grace intentó llamar a Luke, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Dejó mensajes, cada uno más frenético que el anterior. Necesitaba hablar con él, descubrir qué hacer a continuación, pero no había respuesta. Pasaron los días, y sus intentos de contactarlo se volvieron inútiles. Decidida a encontrarlo, Grace decidió visitar su apartamento. Cuando llegó, se encontró con un lugar vacío y destrozado. Papeles esparcidos, muebles volcados, el lugar parecía abandonado. Entre el caos, encontró cartas de acreedores exigiendo pago por deudas vencidas. Se hizo evidente que Luke había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de ruina financiera. El corazón de Grace latía con fuerza mientras rebuscaba entre el desorden, dándose cuenta de la magnitud de la irresponsabilidad de Luke. Acreedores enfadados habían comenzado a llamarla, exigiendo el reembolso de préstamos de los que no tenía conocimiento. Luke no solo había desaparecido, sino que también la había arrastrado aún más en su desastre financiero. El peso de sus deudas ahora se cernía sobre ella, agravando su miseria. La cobertura implacable de los medios y el video viral dejaron a Grace sin lugar donde esconderse. Cada día traía nuevas oleadas de desprecio público. Desconocidos la reconocían en la calle, murmurando a sus espaldas o enfrentándola con palabras duras. Se convirtió en una paria en su propia comunidad, cada aspecto de su vida expuesto al consumo público. El aislamiento de Grace se profundizó mientras lidiaba con las consecuencias de sus acciones. Los problemas legales, los activos congelados y la humillación pública eran más de lo que podía soportar. Se sentía atrapada, su mundo colapsando a su alrededor. La desaparición de Luke fue el golpe final, dejándola para enfrentar las consecuencias sola. En sus momentos más oscuros, se dio cuenta de la magnitud de su traición.
El video de James no solo había expuesto su aventura, sino que también había revelado la fragilidad de la vida que había dado por sentada. El dolor y la ira que había causado ahora se reflejaban en su propio sufrimiento. Había perdido todo, su esposo, sus posesiones, su reputación, y ahora incluso al hombre por el que había arriesgado todo. Mientras Grace estaba sentada en las ruinas de su vida, la enormidad de sus acciones y sus repercusiones se hacía dolorosamente clara. Se quedó enfrentando los escombros, confrontando la dura realidad de las decisiones que había tomado y la devastación que habían traído. Grace deambulaba por el apartamento en silencio, su corazón pesado con arrepentimiento y añoranza. En medio del caos y la soledad, tropezó con un pequeño sobre escondido bajo un libro familiar en la estantería. La curiosidad se despertó, lo abrió con cautela y encontró una nota escrita a mano en su interior. Mi querida Grace, comenzaba la nota, la letra de James enviando una punzada de nostalgia a través de ella. Si estás leyendo esto, espero que entiendas por qué tuve que irme. Sigue las pistas que he dejado atrás y encontrarás respuestas. La confusión y la esperanza se entrelazaron dentro de ella mientras seguía leyendo. James siempre había sido meticuloso, incluso en su ira. La primera pista la llevó a su parque favorito, donde habían compartido innumerables picnics y perezosos domingos por la tarde. Debajo de un banco en el que a menudo se sentaban, encontró otra nota que la dirigía a un restaurante donde habían celebrado su aniversario. Con cada pista, Grace recorría sus recuerdos juntos, cada ubicación un recordatorio conmovedor de su vida antes de que todo se desmoronara. Las notas eran crípticas, pero llenas de amor, un oscuro contraste con el dolor que ella había causado. La siguió con devoción, cada paso acercándola más a comprender las intenciones de James. En el último lugar, un lugar apartado con vistas a la ciudad, Grace encontró la nota final. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras leía las sentidas palabras de James. Hablaba de perdón, de dejar ir la ira que lo había consumido. No puedo olvidar lo que pasó, escribió, pero espero que encuentres paz. Grace se quedó allí, las luces de la ciudad brillando debajo, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Las pistas de James la habían llevado a un viaje de introspección, forzándola a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo había herido profundamente, destrozado su vida juntos, y sin embargo, aquí estaba él, ofreciéndole cierre y una oportunidad de avanzar. Decidida a hacer las paces, Grace se embarcó en una nueva misión, encontrar a James y enfrentarlo, no con excusas ni disculpas, sino con una nueva comprensión de su pasado compartido y la fuerza para reconstruir su confianza fracturada. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo, a demostrar que su amor valía la pena luchar. Con la última pista en mano, Grace se lanzó a su búsqueda, impulsada por la esperanza y la creencia de que su historia aún no había terminado. Tenía un largo camino por delante, lleno de desafíos e incertidumbres, pero estaba lista para enfrentarlos de frente. Mientras se alejaba del mirador, un sentido de determinación se asentó dentro de ella, guiándola hacia un futuro donde el perdón y la redención la esperaban. El teléfono de Grace vibró con un mensaje de una vieja amiga, Sofía, con quien no había hablado en años. Grace, acabo de ver las noticias. Estoy aquí para ti, reunámonos, decía el mensaje. Sorprendida y agradecida, Grace respondió rápidamente, organizando un encuentro con Sofía en un café tranquilo más tarde ese día. Mientras Grace sorbía su café, Sofía llegó con una sonrisa reconfortante. Se abrazaron y Sofía no perdió tiempo en expresar su apoyo. Grace, no puedo creer lo que ha pasado. El video de James está por todas partes. ¿Cómo te sientes? Las lágrimas llenaron los ojos de Grace mientras relataba los eventos de los últimos días, el incendio, los activos congelados y ahora la desaparición de James. Sofía escuchó atontamente, su empatía evidente. Estoy aquí para ayudarte, Grace. Juntas resolveremos esto, la tranquilizó Sofía. Durante los siguientes días, Grace se encontró rodeada de aliados inesperados, viejos amigos, ex colegas e incluso conocidos que habían oído sobre su situación y se acercaron a ella. Le ofrecieron apoyo emocional, consejos prácticos e incluso recursos para ayudarla en su búsqueda de James. Cada gesto de bondad fortalecía su espíritu y le daba esperanza. Entre sus aliados estaba Benjamín, un amigo experto en tecnología que se ofreció a ayudar a Grace a armar el rompecabezas del plan de James.
Se reunieron en el apartamento temporal de Grace, extendiendo notas, pistas y recuerdos de James. Benjamín, con su mente analítica, organizó meticulosamente la información, conectando puntos que Grace no había notado antes. Mira aquí, Benjamín señaló una línea de tiempo de los eventos que habían construido. James no desapareció al azar, planificó esto cuidadosamente. Desde el video hasta las pistas que te dejó, todo forma parte de una estrategia. Grace sintió, absorbiendo los conocimientos de Benjamín. Poco a poco, desenredaron el plan meticuloso de James para vengarse. Sus acciones no fueron impulsivas, sino deliberadas, cada movimiento calculado para hacerle enfrentar las consecuencias de su traición. Era doloroso ver lo profundamente herido que estaba y lo cuidadosamente que había planeado su respuesta. Mientras trabajaban hasta altas horas de la noche, Grace sentía una mezcla de emociones, culpa por sus acciones, dolor por el daño que había causado a James, pero también determinación para enmendar las cosas. Con la ayuda de Benjamín, comenzó a comprender mejor la perspectiva de James, su necesidad de cierre y justicia. Con nueva claridad, Grace comenzó a vislumbrar un camino a seguir. No podía deshacer el pasado, pero podía intentar hacer las paces. Gracias, Benjamín, dijo con gratitud mientras terminaban su sesión. Me has ayudado a ver las cosas de otra manera. Benjamín sonrió calurosamente. Encontraremos a James, Grace, y cuando lo hagamos, tendrás la oportunidad de arreglar las cosas. Grace sintió, su corazón pesado pero esperanzado. Con sus aliados inesperados a su lado, estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Juntos, desentrañarían el plan de James y, con suerte, encontrarían una manera de sanar las heridas de su matrimonio destrozado. Los días se convirtieron en semanas mientras Grace perseguía incansablemente cualquier pista que pudiera acercarla a James. Con la ayuda de sus aliados, descubrió rastros de sus movimientos, estancias en hoteles, contratos de alquiler y avistamientos esporádicos reportados por conocidos en diferentes ciudades. Una noche, un mensaje de una vieja colega, Lisa, llevó a Grace a una bulliciosa ciudad en la costa oeste. Lisa había visto a alguien que se parecía a James en un café local, describiendo su atuendo y comportamiento. Con el corazón acelerado, Grace se aventuró en el café, escaneando los rostros hasta que lo vio, sentado solo en un rincón. James lucía diferente, más viejo, más cansado, pero la familiaridad en sus ojos era inconfundible. Levantó la vista mientras Grace se acercaba, su expresión una mezcla de sorpresa y resignación. Se miraron por un momento, las palabras no pronunciadas pero entendidas. James, comenzó Grace suavemente, deslizándose en el asiento frente a él. Te encontré. Él asintió, su mirada firme. Sabía que lo harías. El silencio se cernió sobre ellos, cargado con el peso de los años de historia compartida y el reciente dolor. Grace buscó las palabras correctas, insegura de por dónde empezar. ¿Por qué te fuiste así? Finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. James suspiró, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Necesitaba tiempo, admitió en voz baja, tiempo para pensar, para procesar todo. Grace sintió, tragando con dificultad el nudo en su garganta. No tenías que desaparecer, murmuró. Podríamos haberlo superado juntos. Él la miró, sus ojos cansados pero resueltos. Tal vez, concedió, pero necesitaba espacio. Necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Su conversación se desarrolló lentamente, cada palabra un paso hacia la comprensión y la reconciliación. James compartió vislumbres del dolor que había soportado, la traición que había destrozado su confianza. Grace escuchaba, su corazón rompiéndose con cada revelación. No sabía cómo más hacerte entender, confesó James, su voz cruda con emoción. Pensé que irme era la única manera de protegerme. Las lágrimas llenaron los ojos de Grace mientras extendía la mano sobre la mesa, tocando tentativamente la mano de él. Lo siento mucho, James, susurró. Nunca quise hacerte tanto daño. Él asintió, su agarre apretando su mano. Lo sé, murmuró, pero no podemos retroceder. Solo podemos avanzar desde aquí. Se sentaron en silencio un rato más, el café ajetreado a su alrededor. Grace sintió un atisbo.
De esperanza en medio del dolor, una oportunidad para reconstruir lo que habían perdido, para forjar un nuevo camino juntos. A pesar de todo, sabía en el fondo que su amor valía la pena luchar. Mientras salían del café, tomados de la mano, Grace sintió una sensación de paz asentándose sobre ella. Tenían un largo camino por delante, lleno de desafíos e incertidumbres, pero lo enfrentarían juntos. Por primera vez en meses, se permitió creer en un futuro donde el perdón y la redención fueran posibles. Grace y James caminaron por las tranquilas calles de la ciudad, la fresca noche un alivio bienvenido del torbellino emocional de su reunión. Encontraron un banco apartado en un parque cercano, sentándose lado a lado, sus pensamientos pesados con palabras no pronunciadas. Después de un largo silencio, James finalmente habló, su voz medida pero llena de una mezcla de resolución y vulnerabilidad. Grace, hay algo que necesito decirte, comenzó, sus ojos enfocados en el suelo ante él. Los últimos meses han sido difíciles, pero hay más en el por qué me fui. Grace sintió, su corazón latiendo con fuerza en anticipación. Había esperado este momento, sabiendo que comprender la perspectiva de James era crucial para su reconciliación. No me fui solo para escapar del dolor, continuó James, su tono firme. Tenía que aceptar todo lo que pasó, encontrar una manera de perdonarte y perdonarme a mí mismo. Grace escuchó atentamente mientras James desenredaba las capas de sus emociones, revelando la profundidad de su lucha para reconstruir la confianza y redefinir su relación. Habló de su viaje hacia la aceptación, de los momentos de duda y la realización gradual de que el perdón era el único camino a seguir. Por más que me doliera, admitió James en voz baja, también necesitaba entender por qué sucedió. Necesitaba comprender tu perspectiva. Las lágrimas llenaron los ojos de Grace mientras absorbía sus palabras. Nunca había comprendido plenamente el impacto de sus acciones hasta ahora, el dolor que había causado, la confianza que había destruido. La honestidad de James dejó al descubierto las heridas que había infligido, instándola a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Lo siento, James, susurró Grace, su voz cargada de emoción. Nunca quise lastimarte de esta manera. Él se volvió hacia ella, su mirada buscando la suya con una mezcla de tristeza y compasión. Lo sé, respondió suavemente, y te creo. Su conversación continuó hasta altas horas de la noche, cada revelación acercándolos más. Grace compartió su propio viaje de reflexión y arrepentimiento, reconociendo los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido en el camino. Cuando amanecía, se sentaron en silencio una vez más, el peso de su historia compartida colgando entre ellos. Grace se dio cuenta de que el perdón no se trataba solo de palabras, sino de acciones, de reconstruir la confianza y abrazar la vulnerabilidad. Juntos, caminaron de regreso al nuevo apartamento de James, una sensación de paz asentándose sobre ellos. Habían enfrentado a sus demonios, confrontado su pasado y emergido más fuertes por ello. Mientras se abrazaban en la quietud de la mañana, Grace supo que su viaje estaba lejos de terminar, pero finalmente estaban en el camino hacia la curación, juntos. Mientras Grace se sentaba junto a la ventana de su apartamento temporal, la ciudad zumbaba con vida afuera, indiferente al tumulto dentro de su corazón. Trazó el borde de su taza de café con un dedo, perdida en sus pensamientos. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, la reconciliación con James, la introspección y los comienzos del perdón. Sin embargo, en medio de la nueva paz, la incertidumbre se cernía como una sombra. Había recorrido un largo camino desde que descubrió la partida de James en medio de las secuelas de sus elecciones. Su reunión había ofrecido un atisbo de esperanza, una oportunidad de enmendar lo que se había roto. Pero ahora, con la emoción inicial desvaneciéndose, Grace enfrentaba una pregunta desalentadora: ¿qué sigue? La carrera de Grace, una vez fuente de satisfacción, ahora parecía un recuerdo lejano. Sus amistades se habían desgastado bajo el peso del escándalo, dejándola con pocos confidentes. El futuro se cernía ante ella, una vasta extensión de posibilidades y desconocidos. Parte de ella anhelaba venganza contra las circunstancias que la habían llevado hasta aquí, contra la traición de Luke, contra sus propios errores. El deseo de justicia bullía dentro de ella, un recordatorio del dolor que había soportado. Pero la venganza parecía hueca en comparación con la complejidad de sus emociones. La redención la llamaba, un camino lleno de desafíos y autodescubrimiento.
Grace reflexionó sobre las lecciones que había aprendido, las ideas ganadas en su viaje de reflexión. ¿Podría encontrar una manera de expiar sus acciones, de reconstruir la confianza y reclamar su integridad? Y luego estaba la perspectiva de reconstruir una empresa desalentadora pero esperanzadora. ¿Podrían ella y James forjar un nuevo comienzo, uno arraigado en la honestidad y la resiliencia? ¿Todavía había una oportunidad de crear un futuro juntos a pesar de las cicatrices del pasado? Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, lanzando un resplandor dorado sobre el horizonte de la ciudad, Grace hizo un voto silencioso. No dejaría que sus errores la definieran. Enfrentaría la incertidumbre con valentía, guiada por las lecciones del perdón y la resiliencia. La historia terminó con Grace mirando hacia el crepúsculo, su reflejo reflejado en el cristal de la ventana. El lector se quedó preguntándose sobre su decisión final. ¿Elegiría la venganza, la redención o el desafiante camino de reconstruir su vida? Cualquiera que fuera el camino por delante, una cosa era segura: el viaje de Grace estaba lejos de terminar, y las decisiones que tomara darían forma a su futuro de maneras que aún tenía que descubrir.